Les invito a abrir la Biblia en Génesis capítulo 45. Vamos a leer desde los versículos 1 al 4 inicialmente, por favor. Pero antes les pido el favor que me acompañen en una breve oración. Padre eterno, delante de ti seguimos. Delante de ti estamos. Con nuestras debilidades, con nuestras falencias. Qué débiles somos. Cuán poco te amamos, cuán poco te servimos, cuán poco te honramos, cuán poco nos acercamos a tu santa palabra, comparados con nuestro Señor y Rey Jesucristo. El varón perfecto, el único que te ha podido amar con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus pensamientos. Qué poco te servimos nosotros en comparación con Él. Pero es necesario ir creciendo, seguir siendo conformados a la imagen de Él. Por eso en esta mañana te rogamos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu esté inclinándonos cada vez más hacia ti. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Tu palabra es poderosa, has depositado tu poder allí en ella. Y ella es poderosa para edificarnos, para confrontarnos, para santificarnos, para purificarnos, para así poder seguir siendo conformados a la imagen de Jesús. Padre, te lo rogamos, en su poderoso nombre. Amén. Amén. Bien, Génesis capítulo 45, vamos a leer los versículos del 1 al 4. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Dios añada bendiciones a nuestras vidas a través de su gloriosa palabra. Bien, Génesis capítulo 45. El título que le he colocado a esta porción de la palabra de Dios es la providencia de Dios y José dándose a conocer a su familia. La providencia de Dios, esas son las dos cosas principales que muestra el pasaje. La providencia de Dios, todos estos capítulos tratan acerca de la providencia de Dios, y José dándose a conocer a su familia. El tema es casi el mismo que hemos seguido en esta mini sección, y es la providencia de Dios usando a José como protector para preservar del hambre al pueblo de la promesa donde iba a nacer el Mesías prometido. Ese es el tema de estos pasajes. La providencia de Dios, el actuar de Dios a lo largo de la historia, de la vida de José y de sus hermanos, usando precisamente a José, el protector en este entonces, para preservar del hambre al pueblo de la promesa donde iba a nacer el Mesías prometido. Eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos. José es un protector de esa promesa. El portador de esa promesa, acuérdense que todavía es Jacob, y después que Jacob desaparezca de la escena, entonces va a quedar Judá como el portador de la bendición, el portador de la promesa donde iba a nacer el Mesías prometido, que había sido ya profetizado en Génesis 3:15. Ese es el hilo conductor. Acuérdense que el hilo conductor es esa promesa de Génesis 3:15, es el Mesías prometido. Todo apunta hacia Él.
todas las historias, incluidas estas que vamos a ver hoy. Ya les he dicho varias veces que ellas hacen parte de esa gran historia. La gran historia es la historia de Cristo, la historia de Dios. Y cada una de estas historias hacen parte de esa gran historia principal, que es la historia de nuestro Mesías, el Rey Jesucristo. El pasaje, como lo vamos a ver, tiene 3 movimientos bien claros. Los versículos del 1 al 28 que contienen todo este capítulo 45, tiene 3 movimientos principales. El primer movimiento es José dándose a conocer a sus hermanos. Eso lo vamos a ver de los versículos 1 al 8. José dándose a conocer a sus hermanos. En segundo encabezado, segundo punto, vamos a tener los hermanos de José enviados por él y Faraón a buscar a sus familiares allí en Canaán. Esos son los versículos del 9 al 24. Y el tercer movimiento que va a tener nuestro pasaje es la llegada de ellos a Canaán a darle la noticia a Jacob, las buenas nuevas a Jacob, de que su hijo vive. Eso es lo que vamos a ver en los versículos finales, los versículos del 21 al 28. Vamos entonces con nuestro primer encabezado. Antes de entrar en el texto como tal, es bueno recordar que estamos entre los capítulos 44 y 45 de esta hermosa historia, que hace parte de nuestra historia de redención, como ya se los dije ahorita, con respecto a la providencia de Dios en la vida de José y sus hermanos. Como le dije en la clase pasada, desde los capítulos 44 y 45 estamos en el punto más alto en la vida de José y sus hermanos. Estamos en el clímax, el desenlace, el gran desenlace de esta historia entre el protector de la promesa que es José y sus hermanos. Y es bueno recordar que en el capítulo anterior los hermanos de José han vuelto a Egipto por alimentos, ¿se acuerdan? Y para recuperar a su hermano Simeón, él había quedado preso allí, era la condición que Sanappanea, acuérdense que ese era el nombre de José en Egipto, había colocado sobre ellos como condición para entregarles a Simeón, había colocado como condición de que trajeran a Benjamín y por eso se quedó con Simeón allí. Ellos han tenido que regresar con su hermano menor, Benjamín, como condición para recuperar a Simeón. Pero ¿qué pasa? José les tiene preparada una nueva prueba para llevarlos al arrepentimiento y también para comprobar ese nivel de arrepentimiento en sus vidas. Y como vimos en el capítulo anterior, ¿qué es lo que José comprueba? ¿Qué comprueba José con esa última prueba que les coloca a ellos, de colocar la copa en el costal de Benjamín? Bueno, comprueba que ellos vienen en un proceso ya. Para mi apreciación, Judá ya ha sido convertido desde el capítulo 38 de este libro. Ya le ha venido mostrando frutos de un verdadero arrepentimiento. Pero también sus hermanos en el capítulo anterior vimos que ellos también ya tenían un arrepentimiento. Ellos y se arrepienten totalmente allí cuando ellos van delante de José y saben que son culpables, que Dios ha descubierto, que más que José es Dios el que ha descubierto su gran pecado. Ellos lo habían vendido 22 años atrás por 20 monedas, por 20 piezas de plata. Entonces en Judá también puede comprobar, más que en todos ellos, en Judá puede comprobar José que el arrepentimiento de ellos es bastante profundo, especialmente en Judá. Judá está dispuesto ahora a sustituirse por su hermano menor, por Benjamín, el amado de su padre. Ya Judá, como se los dije en el capítulo anterior, ha encontrado el verdadero amor en Dios. Él se da cuenta que ya no necesita el amor de su padre. Él ha encontrado un amor que es más grande que el amor de Dios. Perdón, que el amor de un padre. Es el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que el amor de un padre. El amor de Dios es más grande que el amor de cualquier madre. Dicen por ahí que como madre no hay ninguna, ¿cierto? Y que nadie ama como una madre. Es falso. Nadie ama como un padre, nuestro Padre Dios. Él es el amor perfecto. Él es el que verdaderamente nos ama. Y José ha encontrado ese amor. Él encontró el amor más perfecto en Dios, el amor de Dios que todo lo llena. Judá es un hombre totalmente distinto a aquel hombre que fue promotor de la venta de José
hacia Egipto. Y eso es lo que José está comprobando. José, al darse cuenta de esto entonces y estarlo comprobando con sus propios ojos, y leemos ahora sí el primer versículo, encontramos ya aquí que José, al darse cuenta de eso, de la profundidad del arrepentimiento de ellos, que son hombres distintos, ya no son aquellos hombres que lo vendieron a él, la emoción ha llegado a su límite en su corazón. Sus sentimientos estaban ya a punto de quebrarse, había perdido el control y mire cómo dice en el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Es decir, él, al ver el arrepentimiento de sus hermanos, la profundidad de ese arrepentimiento, ya no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Yo sé que muchos han experimentado esa emoción interna, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, a veces la alegría es tan inmensa, el gozo es tan intenso, la emoción interna la tenemos entonces que evidenciar externamente llorando, no de tristeza, sino de gozo, de alegría, y eso es lo que va a pasar en nuestro pasaje, pero sus hermanos no lo saben, acuérdense que ellos no saben quién es él, y dice, y clamó. ¿Qué es lo que clama? Dice, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. No quedó nadie con él. Él manda a sacar a todos. Bueno, algunos académicos creen que por dos razones. Una era que un hombre como él, y esto creo que era una ley que primaba en todo Egipto, un hombre importante como él, se decía que no podía mostrar debilidad delante de sus súbditos. O sea, es decir, que estaba prohibido llorar a un hombre como él o como Faraón. Recuérdense que el Faraón era un tipo de Dios, ellos se creían un Dios y todos los que lo seguían, esos hombres importantes, ellos no podían mostrar debilidad. Pero no creo que vaya por eso. Creo que lo más probable era que José quería intimidad para mostrar su compasión y amor con sus hermanos a pesar de ellos. A pesar de ellos. Eso creo que es lo que está pasando. El versículo 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Fue tan grande los gritos que él, fue tan grande la emoción que tenía en su corazón, fueron tan grandes sus gritos, que a pesar de haber sacado esta gente de allí, los que le servían, dice que lo oyeron los egipcios y también la casa de Faraón. Se da a entender que la casa de Faraón y la de él estaban relativamente cerca. Pero más que eso, lo que nos podemos imaginar es que fue tan grande el grito, un lloro desde adentro de su corazón. Desde adentro de su corazón. Y eso ya está apuntando hacia la compasión, la ternura y el amor de José. Versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Yo soy José. 22 años habían pasado. Ellos ya lo creían muerto. Bueno, lo venden, pero probablemente a ese como esclavo hacia donde lo vendimos, lo más probable es que esté muerto. Era lo que probablemente ellos pensaban, pero ahí está ese hombre. Ahí está él revelándose a ellos. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? La primera pregunta que él hace. Y sus hermanos, miren la reacción que ellos tienen. No pudieron responderle. Y dice Moisés aquí, porque estaban turbados delante de él. Ellos dirían, ahora sí que estamos en serios problemas. Ese hombre que está llorando a gritos es José. Nos llevó el que nos trajo, dirían, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Ahora sí sintieron el verdadero terror en lo profundo de su corazón. En unos pocos segundos, como en una escena de cine acelerada, recordarían todo el mal que ellos le hicieron a José. Las angustias anteriores, cuando fueron acusados de espías, ¿se acuerdan? En el capítulo 43, en su primer viaje, y después cuando fueron acusados de robarse la copa de José, esas angustias parecían como pañitos de agua tibia comparado con esto. De esas acusaciones, acuérdense que ellos eran inocentes.
Ellos no fueron a Egipto por ser espías, ni a espiar el territorio para después apoderarse de él, ni tampoco se habían robado la copa de José. De esas acusaciones ellos eran totalmente inocentes, pero de haber pecado contra José, contra ese hombre que ahora estaba ahí delante de ellos, eran totalmente culpables. A este José, acuérdense, ellos lo habían odiado por ser el preferido de su padre, lo habían tratado de asesinar, lo vendieron a extranjeros a pesar de su corta edad y de sus ruegos y súplicas. Y ahora, ese hombre, ese José estaba allí parado enfrente de ellos, y no como cualquier hombre común. Eso es lo importante que quiero que ustedes se metan en sus mentes, que estén allí en el pasaje, entendiendo el pasaje. No estaba allí como cualquier hombre común, era el segundo en todo el reino de Egipto. Era como Faraón en todo ese reino poderoso. Por su palabra, acuérdense, la gente vivía o moría. Él había sido elevado como príncipe sobre todo ese territorio, el imperio más poderoso de la época, y ellos habían pecado en gran manera contra él, y él sí que podía tomar venganza y mandarlos a ejecutar de inmediato. Por esa razón, dice Moisés, que se quedaron turbados, paralizados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y recordarían toda esa maldad que le hicieron a José. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a mostrar nuestro pasaje? ¿Qué es lo que quiere mostrar Moisés aquí también a nosotros? ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver el corazón más amoroso de todos en José. Eso es lo que vamos a ver. Miren el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Aquel hombre que tenía todo el poder y tenía todas las razones para mandarlos a ejecutar. Aquel hombre que podía tomar venganza acerca de ellos porque en efecto ellos habían pecado contra ese hombre. Pero vamos a ver es el corazón tierno, amoroso de ese hombre poderoso que es José en Egipto. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Hermanos, José es un gran ejemplo de aquel que a pesar de haber sido ofendido y agraviado en gran manera, no guarda rencor en su corazón ni desea venganza alguna con los que él ama. José es un gran reflejo de ese hombre. Y miren que dije de aquel que teniendo todo poder, que a pesar de haber sido ofendido en gran manera por cada uno de los que estamos aquí, él no tomó venganza contra nosotros. Y lo que nos destapó, lo que nos abrió fue su corazón lleno de bondad y de misericordia. Antes, José, vamos a ver que él cambia su ira por bondad y su venganza por misericordia. Y aun cuando se tiene el poder ilimitado para ejecutar dicha venganza y todas las razones. Miren qué ternura de corazón, hermanos, la de José. José conservó el mismo corazón tierno y amoroso cuando estaba al lado de su padre Jacob. Conservó el mismo corazón tierno y humilde y amoroso cuando fue odiado y vendido por sus hermanos. Conservó el mismo corazón tierno y humilde y amoroso sirviendo en la casa de Potifar. Luego también vemos que él conserva ese mismo corazón cuando es siervo de siervos, allí preso en la cárcel. Él no cambia. Y ahora que ha sido exaltado hasta lo más grande de Egipto, al lado de Faraón, segundo de Faraón, él conserva el mismo corazón tierno y amoroso en su vida. La mayoría de los hombres, cuando Dios les concede ser exaltados, ¿qué es lo que vemos? Cuando Dios les concede a hombres ser exaltados con poder, riqueza, fama, ¿qué es lo que vemos en ellos? Se vuelven arrogantes, altivos, soberbios, orgullosos, pero José no. José no. Pero lo más importante, amados hermanos, es que tenemos que recordar que el carácter y la vida de José es solo un tipo, una sombra,
un reflejo muy pequeñito del gran amor y la ternura y humildad del más perfecto y amoroso José. ¿Saben quién es? Nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es solo un reflejo, una pequeña muestra, un pequeño anticipo de aquel que había de venir, el Mesías prometido, el verdadero José. Entonces, toda esa ternura, todo ese amor, toda esa humildad que vemos en José es solo una pequeña muestra, muy pequeñita. Como estas lociones, ¿verdad? Que venden y usted compra la loción grande, pero antes le dan la chiquitica. Bueno, esa muestra es demasiado grande para lo que es José comparado con Cristo. Pero es un pequeño, un pequeño anticipo de ese carácter amoroso de Jesús. Ese carácter que Jesús iba a tener con los de él, hermanos. Y mire cómo termina diciendo el texto. Pero antes, recordemos que, así como les decía, Cristo Jesús mostró más compasión que José. La maldición que pesaba sobre nuestras cabezas, Él la llevó sobre Él. La maldición que era sobre cada uno de nosotros. Cristo teniendo todas las razones para echarnos de su presencia. Su santidad, acuérdense, es ilimitada, su santidad es infinita. Su justicia es perfecta. Él como verdadero José tenía todas las razones para echarnos de su presencia. Habíamos pecado contra Él. Pero Él cambió esa maldición, la llevó sobre sí mismo y lo que sale de Él es bendición y amor para aquellos que Él amó. Para ti y para mí, amado hermano. Para ti y para mí. Él cambió la maldición en bendición. Él cambió la venganza por misericordia. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ese es el Evangelio, hermanos. Y es lo que estamos viendo aquí en la vida de José. Es una pequeña muestra, un pequeño anticipo. Acuérdense que la revelación del Señor iba progresiva hasta llegar a Cristo. Y lo que está dando Moisés aquí, el Espíritu Santo a través de Moisés, es ese anticipo del corazón amoroso del Mesías prometido. Y José como tipo de ese Mesías. Mire cómo termina diciendo el texto. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué vamos a ver en la parte que sigue? La razón del por qué José está tomando todo, como se dice, por el lado amable. ¿Y cuál es esa razón? Es que él entiende que todo ha sido el plan de Dios para el bien de ellos y de todas las naciones. Él les va a explicar, en otras palabras, como la óptica celestial del asunto. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Él va a ser ahora muy bíblico en lo que les va a decir. ¿Y qué dice? Porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Esta frase se va a repetir otras 3 veces, los versículos que siguen. Miren el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, ven otra vez, me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y miren el versículo 9, dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Miren que 4 veces se repite básicamente esa expresión, Dios ha hecho esto conmigo, Dios me ha puesto, Dios me ha traído aquí. Y esa es la razón, hermanos, por la cual él no está amargado, por la cual él no aguarda rencor en su corazón. Él ha entendido el plan soberano de Dios en su vida.
Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. Ahora recordemos que no solamente es la vida de la familia de José la que va a ser preservada, Dios también estaba preservando a todo Egipto, Dios estaba también preservando a todas las naciones vecinas con haber enviado a José allí a Egipto, con haber guardado aquel alimento en esos 7 años de abundancia. Ese alimento ahora era el que estaba siendo vendido a todas las naciones vendían donde José y encontraban alimento. Entonces esa preservación de vida no solamente era para la familia de José, sino que también era para todas las naciones. En otras palabras, y de manera restringida, acuérdense, se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a su bisabuelo Abraham, décadas atrás, muchas décadas atrás, en el capítulo 12 del Génesis, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que le dice Dios allí? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí se estaba cumpliendo ya de una manera restringida. ¿Por qué digo restringida? Porque el pleno cumplimiento de esa promesa, ¿dónde se iba a cumplir? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. En Él sí que se cumplió plenamente toda esta profecía. Toda esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿cierto? En Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Y de Cristo Jesús, Padre, el Dios Padre ha hecho una gran nación, una nación grande, su iglesia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso se cumple plenamente en Cristo Jesús. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice el versículo 3. Pero de una manera restringida ya esto se estaba cumpliendo aquí en José. Estaba anticipando Dios lo que iba a hacer. Acuérdense que en la Biblia encontramos muchos tipos de Cristo. Y esta acción que está haciendo José aquí es también tipo de esa bendición que Dios iba a traer a través de Cristo Jesús cerca de 1800 años después. Y José lo entiende, José entiende que ese es el propósito de Dios, que es la providencia de Dios la que está actuando delante de él. Dios ha estado orquestando todo. Fueron sus hermanos, sí, los que lo vendieron libre y voluntariamente, como veíamos en la clase ahora rato. Por su pecado ellos libre y voluntariamente lo están vendiendo, pero el que está detrás de todo eso, utilizando la libertad de ellos, es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Hermanos, y eso debe ser un gran aliento para nosotros en el día de hoy. Vemos como si el mundo no tuviera control, ¿cierto? La maldad aumentando, los malos hablando, blasfemando acerca de Dios, y es como si Dios no hiciera nada, aparentemente. Pero Dios está orquestando todo. Estamos en el mundo perfecto donde Dios va a ser glorificado cuando destruya el mal y también cuando salve a los suyos. Dios va a ser glorificado por A y por B. El versículo 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amados hermanos, si nosotros entendiéramos que en la vida nuestra nada nos sucede ni nos sucederá por el azar o el destino incontrolable de la vida como muchos piensan. Muchos creen eso, el destino y eso, pero nosotros no debemos de creer eso. Sabemos que es Dios quien está orquestando todo, pero a veces como que no lo entendemos a profundidad. Pero si lo entendiéramos, hermanos, que todo ha sido ordenado por Dios, ejecutado en su divina providencia, tanto lo bueno como lo malo, a lo largo de nuestra historia viviríamos mejor y de una manera más agradecida delante de Dios, viviendo y reflejando a Cristo y su carácter en nosotros. Hermanos, los casados, nosotros escogimos a nuestra esposa libre y voluntariamente, pero tenemos la esposa que cada uno necesitamos. Hay algunos que de pronto llegan a un punto y les pasa lo mismo que le pasó a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Él estando en la cárcel ya había oído que Jesús, ya había tenido ese encuentro con Jesús, el Mesías prometido, pero tenía esa concepción judía de que el Mesías prometido los venía a liberar de la esclavitud también romana, y él en la cárcel y él pregunta
le manda a preguntar a Jesús, bueno, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y así hay muchos casados, ¿cierto? Cuando venga la esposa, lo terrible que es. ¿Es esta la que tenía que esperar, Señor? ¿Es esta la que era para mí o tendría que esperar a otra? Hermanos, tenemos la esposa exacta que necesitamos. Esa esposa difícil, ese esposo difícil, hermana, tú también. Es Dios moldeando tu carácter, tu vida, para que cada día seas semejante a Cristo. Tenemos los hijos que necesitamos, hermano. Esos hijos que nos enseñan o que nos llevan a tener el carácter de Dios, que sin merecerlos tenemos que amarlos, corregirlos, disciplinarlos, ser como Dios para ellos, y ellos también a veces sacan lo peor de nosotros. ¿Saben por qué la esposa, los hijos y todos sacan lo peor de nosotros? Es muestra de la misericordia de Dios para que veamos de qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos los compañeros de trabajo que necesitamos, hermano, compañeros difíciles muchas veces, ¿cierto? Tenemos los compañeros de estudio que necesitamos, los familiares que necesitamos. A pesar de nosotros haber elegido, Dios está orquestando todas las cosas para que nosotros seamos moldeados conforme a la voluntad de Cristo. Tenemos los hermanos en la fe que necesitamos. Habemos hermanos difíciles, ¿cierto? Muchos dicen sí. Hermanos que uno no sabe cómo acercársele. Si me le acerco por la derecha, se molesta. Si me le voy por la izquierda, también. Si me le voy de frente, peor. Pero esos son los hermanos que necesitamos para ser como Cristo, tener la paciencia de Cristo, el corazón tierno de Cristo, el amor de Cristo allí. ¿Cómo vamos a reflejar el amor de Cristo cuando nadie da de qué hacer? Estamos en el entorno que necesitamos. Ya José ha sido probado, Dios le ha dado estos hermanos difíciles, estos hermanos asesinos, estos hermanos sin misericordia. Acuérdense que lo vendieron de 17 años a pesar de que les rogó. Pero José estaba siendo probado y él de esa prueba salió victorioso. Es el mismo aún en la casa de Potifar, es el mismo aún allí, hermanos, en medio de la cárcel, siendo siervo de siervos, cuando Dios lo humilla, lo aplasta. Y ahora que está siendo exaltado, ahora que ha sido exaltado también es el mismo, es lo mismo de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Es el mismo con el Padre, el mismo carácter tenía Jesús, el mismo carácter tenía nuestro Señor, siendo uno con el Padre, el mismo carácter mostró cuando se hizo hombre, el mismo carácter humilde, tierno y sencillo, aún siendo crucificado, aún siendo aplastado hasta lo sumo, orando por sus enemigos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahora que Cristo ha sido exaltado, podemos confiar que tiene el mismo corazón tierno y amoroso. El mismo corazón tierno y amoroso. Romanos 8:28, un pasaje muy conocido, dice que sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a bien, tanto lo bueno como lo malo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué todas las cosas tienen que obrar bien para mi vida? ¿Cuál es el propósito fundamental que Dios quiere lograr en mi carácter? Muchos se nos olvida leer el versículo que sigue, el siguiente, pero ese versículo da la respuesta. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios. Él solamente tiene un hijo amado. Él solamente tiene un hijo en el cual tiene Él complacencia, y todos los demás tenemos que ir siendo conformados a ese hijo, y para eso Dios permite las dificultades. Por eso Dios en su divina providencia, hermanos, nos manda las dificultades. Es lo que está haciendo aquí con los hermanos de José y con el mismo José. Eso me lleva a mi segundo encabezado. Los hermanos de José enviados por él y Faraón a buscar a su familia. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén. Esa tierra era un valle fértil del río Nilo.
Allí van a vivir ellos, precisamente porque es bueno para el pastoreo de ganado, cosa que los egipcios aborrecen, acuérdense. Los egipcios aborrecen a los que son pastores de ganado, pero esto a la vez, en la providencia de Dios, ¿para qué va a servir? Para que sus hijos estén aparte, su nación esté aparte de los egipcios y ellos no mezclen su linaje con el linaje de los egipcios. Por eso Dios los pone allí a vivir en la tierra de Gosén. En su divina providencia ellos van a vivir allí en ese valle que es muy fértil para ganado, tierra muy fértil, muy buena. Y es allí ese territorio que van a ocupar. Mire cómo termina ahí el texto. Y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Vemos qué maravilla de José, ¿cierto? No solo perdona y como que dice ya yo los perdoné, hasta ahí, no me pidan más. Sino que él quiere que ellos vivan cerca de él. Es una frase típica de nosotros, ¿cierto? Muchas veces. Yo lo perdoné, ya ese hermano me ofendió gravemente, pero ya yo lo perdoné. No me pidan más de ahí, no me pidan que lo salude, no me pidan que le haga bien. ¿Sí o no? Pero lo perdoné. A veces es un perdón, pero falso, ¿cierto? En el corazón todavía se alberga ira, resentimiento, amargura contra ese hermano. José no solamente perdona, hermanos, ese gran agravio que ellos habían cometido contra él, ese gran pecado que ellos habían cometido contra él, sino que ahora está diciendo, ustedes estarán cerca de mí, vengan, mi corazón está abierto para ustedes. Y no solamente ustedes, sino tus hijos y los hijos de tus hijos. Tus ganados, no solamente ellos, sino también tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años. Acuérdense que eran 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Ya están en el segundo año, quedan otros 5 años de hambre. Para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Versículo 12. Y he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. En otras palabras, tienen que creer lo que les estoy diciendo. Esto que les estoy prometiendo es verdad. Vengan con confianza, traigan a sus familiares, traigan a sus ganados, traigan. Quiero que estén cerca de mí y créanme lo que estoy diciendo. Es decir, les cumpliré esta promesa. Es lo que dice ahí el versículo 12. Miren que mi boca os habla. Y haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Versículo 15. Y besó a todos sus hermanos. Y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. El perdón secreto que ellos le pidieron a José allí. Hablaron con José, mira José, perdónanos. José, de verdaderamente pecamos contra ti. José, perdónanos. Ellos hablan con él, allí en la intimidad, hablan con él. Versículo 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Ya les he dicho que en lo personal, creo que este Faraón pudo haber sido salvo. Pudo haber sido salvo. En estos versículos vemos, y podemos ver en estos versículos otra muestra clara de gran estima que este faraón le tenía a José, yendo más allá de cualquier acto de hospitalidad. Él no solamente está ofreciéndole hospitalidad a ellos, sino que está proveyéndoles también participa en toda la provisión necesaria para este viaje. Miren lo que dice el versículo. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, acuérdense que este faraón todavía hablando, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carro para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. El corazón de Faraón, la muestra del gran estima que él le tenía
a José. José era un hombre prominente allí en medio de ellos. Este faraón agradecido, acuérdense que José no solamente está preservando la vida de su familia, sino que también está preservando a todo Egipto con este acto de sabiduría que Dios le permite hacer en medio de ellos. Versículo 21 dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres por el camino. Versículo 22, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Allí vemos el favoritismo de José sobre su hermano. Acuérdense que este hermano sí era hermano por punta y punta, ¿cierto? Dice, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Pero acuérdense que todos estos regalos, toda esta provisión no era para que se quedara en Canaán, sino para el viaje hasta Egipto. Un viaje que aproximadamente podría demorar entre 3 y 4 semanas. Bueno, entendiendo que José ya está entrado en años, hijos pequeños, podemos concluir que se demoraron por ahí 6 semanas, y toda esta provisión que les está mandando es para ese camino, para el camino de regreso. Versículo 24 dice, y despidió a sus hermanos, José, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. No les advirtió sobre asaltadores ni delincuentes. Acuérdense que tendría que haber muchos delincuentes, toda la tierra está bajo hambre, pero sí del peligro de ellos mismos. Una amonestación necesaria, hermanos, ya que ellos tendrían mucho que pensar en su pecado mientras preparaban la confesión que debían de presentar a su padre. Ahora les tenían que decir a Jacob cómo era que habían sucedido las cosas, ¿cierto? Pero de la manera como él los había perdonado, ellos también tendrían que hacerlo. Yo imagino en el camino de ellos, de pronto si José no les hace esta advertencia, miren, ¿quién lo entregó primero? El que lo entregaste fuiste tú. El de la iniciativa fuiste tú. Ojo que fuiste tú el que hiciste. Tú lo amarraste, tú lo echaste, tú lo... Y eso es lo que José está previniendo aquí. No riñáis por el camino, no riñáis por el camino. Hay otros que creen que de pronto era por las posesiones que Dios José les había dado. También es posible. Llevaba muchos regalos. De pronto el pecado remanente en ellos. Acuérdense, el pecado remanente también actuando en ellos también podría ser, ¿cierto? Esto es mío. Ojo, que aquella mula es mía. Ojo. Entonces lo que él está diciendo aquí. No riñáis por el camino. No riñáis por el camino. Ya vamos al tercer y último encabezado, la llegada de ellos a Canaán, dándole la noticia a Jacob. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron, mírenle esa expresión, las buenas nuevas a Jacob, diciendo, José vive. José vive. Esa es la noticia. La gran noticia, José vive. Y este tal vez es el punto más fuerte de este pasaje. Todo lo que les ha acontecido a ellos es porque José vive, porque José está vivo. Por eso ha sido posible todo eso. Dado que José vive, ellos han regresado en paz, perdonados. Dado que José vive, ellos han regresado con Simeón y Benjamín a salvo, porque José vive, ellos han traído cantidades de regalo y toda la provisión necesaria para regresar a Egipto. Dado que José vive, hermanos, ellos y todas sus familias van a ser librados de la misma muerte propiciada por aquella gran hambruna, incluido el patriarca Jacob, portador de la bendición de la promesa. Dado que José vive, ellos pueden ser libres del temor a morir por esa hambre o por esas necesidades. Dado de que José vive, ahora ellos van a poder vivir cerca de él y tener todo lo necesario para seguir viviendo. Esa es la gran noticia, esa es la buena nueva que ellos le tenían que dar a su padre. Y este, hermano, sin lugar a dudas, es otro reflejo, muy pequeño por cierto también, de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Porque Él vive, nosotros vivimos. Acuérdense lo que dice la Biblia categóricamente: si Jesús no resucitó de los muertos,
vana es nuestra fe. Y en ese contexto también dice que somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, si no hay resurrección de los muertos, si no hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero dado de que Jesús vive y está a la diestra del Padre, nosotros también vivimos y podemos creer esa promesa eterna. Ese es el gran poder del Evangelio, hermanos. El gran poder radica en que nosotros, nuestro fundamento está sobre una tumba vacía. No está aquí, resucitó. Y esa es la gran noticia, hermanos, así como esa noticia era un tipo de Cristo, un pequeño tipo allí en José. José vive. Hermanos, por fe andamos ahora, pero llegará el día en que lo veremos cara a cara. Ya estamos reinando con Él, acuérdense que eso dice la Escritura, ya reinamos con Él en lugares celestiales, ya estamos sentados también con Él en esos lugares celestiales. Y todo eso lo creemos porque la palabra lo testifica y nosotros creemos a la palabra del Señor y andamos por fe. Pero llegará el día, hermanos, llegará el día en que lo veremos cara a cara, en el verdadero y más perfecto Gosén. Gosén era tierra fértil, de delicia, de mucha prosperidad, pero nosotros tenemos un verdadero Gosén, cielo nuevo y tierra nueva. La Israel la celestial, Jerusalén la celestial, como dice Hebreos. Esa es nuestra verdadera tierra prometida. Esa tierra fértil y próspera donde morará la justicia y las delicias sin fin. Y esa es la buena nueva que nosotros también tenemos que darle a otros hermanos. Que Jesús vive y ha preparado celestiones celestiales. Esa es la buena nueva que también nosotros tenemos que compartir al mundo. Jesús vive. Jesús vive y porque Él vive nosotros también vivimos. Porque Él vive también los hombres muertos en delitos y pecados pueden vivir y ver la luz de Cristo por su palabra poderosa. Y nosotros también estamos esperando esas mansiones celestiales. Juan capítulo 14, el versículo 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Más adelante le va a decir a ellos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero miren la intención de Jesús aquí. Es la misma que tenía José allá. Yo quiero que ustedes estén aquí conmigo. Vengan, vengan, vengan. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí también. Voy a preparar lugar y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 17 y 18, un pasaje que me encanta, dice, este es Juan hablando de Cristo glorificado y exaltado hasta lo sumo, hasta la diestra del Padre. Dice: cuando le vi, caí a sus pies, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Acuérdense que Juan es llamado el siervo amado, ¿cierto? El discípulo amado. Se dice de él que se recostó a los pechos del Señor Jesús, un Jesús aquí en la tierra. Pero ahora, cuando tiene un encuentro con ese Cristo glorificado, dice que cae a sus pies como muerto. ¿Por qué? Lo débil. Cuando tiene un encuentro con esa santidad perfecta, ese Cristo glorificado y exaltado hasta lo sumo, sus fuerzas se le cambian en desfallecimiento y cae a sus pies como muerto. Pero miren la misma ternura que mostró José allá. ¿Cuánto más la muestra Cristo aquí, poniendo sus manos sobre él, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último? En otras palabras, acércate a mí, ven, no vas a morir. No vas a morir. Tu pecado te puede, tu pecado, pero yo te he perdonado. Ven. Y muestra su carácter más amoroso todavía que José. No temas, yo soy el primero y el último. Y que estuve muerto de la misma manera como José se creía muerto. Jesús estuvo realmente muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, termina diciendo
nuestro pasaje. Mateo capítulo 28, versículos 17 y 20. Jesús también después que resucita dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza que tenemos en ese Cristo glorificado, hermanos, que se está mostrando aquí en este pasaje en José de una manera muy pequeñita. Es el mismo corazón de José, pero el perfecto corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Jacob ante esa noticia? El versículo termina diciendo, y el corazón de Jacob se afligió. Tal vez Jacob, ya queriendo olvidar del todo a José, él ya pensaba que estaba muerto, no quería ni que le recordaran del asunto. Dice que se afligió porque no los creía, dice ahí el texto. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Estas palabras de Jacob son de triunfo. Antes de que yo muera lo veré, ya que podría volver a ver a su hijo favorito, hijo de su esposa favorita, a quien creía muerto. Un viaje que obviamente va a demorar 400 años allí en Egipto. Él va a demorar 400 años allí en la tierra de Egipto antes de que la tierra de Canaán le dé la bienvenida. Cumpliendo así también otra palabra profética dada por Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. Acuérdense que Dios le había dicho a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, allí en Egipto durante 400 años. Y eso también es cumplimiento de eso, hermanos. Ahora, para Israel en el desierto, ¿qué significaba esta historia? Cuando Moisés leyó esta historia delante de ellos, escribió esta historia, ¿qué tenía eso que producir en ellos? Bueno, lo mismo básicamente que nosotros, confiar en la providencia y la bondad de Dios. Así como los había preservado, así como Dios había preservado a los antepasados de José y al mismo José, a toda esa familia en su divina providencia, también a ellos los tenía que preservar allí en el desierto, y ellos tenían que confiar en eso. Y una palabra finalmente para los amigos que están aquí. Amigo, tú necesitas reconciliarte con aquel que está exaltado hasta lo sumo a la diestra de Dios el Padre. De lo contrario, Él no te tratará con bondad y misericordia. Los hermanos de José necesitaron reconocer su pecado y apartarse de él para ser recibidos por Él. De la misma manera, todos los hombres necesitamos venir a Cristo, reconciliados con Él, confesando nuestro pecado. Y tenemos la certeza de que Él nos recibirá. Él nos recibirá. Su corazón amoroso será abierto para todos nosotros de par a par. Oremos, démosle gracias a Dios por esta porción de la palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra poderosa. Gracias por tipificarnos a José, aquí en estos capítulos que hemos visto. En José podemos ver una pequeña muestra de tu corazón bondadoso, amoroso, de que a pesar de que pecamos contra ti, nos perdonaste y nos has dicho, acercaos a mí, porque yo vivo. Moriste por nuestros pecados, fuiste clavado en la cruz por nuestras maldades, nuestras rebeliones. La maldición que pesaba sobre nosotros fue puesta sobre ti, oh Cristo. Y cambiaste esa maldición en bendición. Y nos has acercado a ti. Deseas con todo tu corazón que estemos contigo. Y en efecto lo estaremos. Porque tú has prometido ayudarnos, estar con nosotros todos los días. Y si el Padre te dio a ti como muestra de su amor, al ser crucificado en la cruz, también nos puedes conceder todas las cosas. De hecho, ya nos has concedido todas las cosas que tienen que ver con la piedad, que tienen que ver con nuestra vida en este peregrinaje. Has enviado también provisiones a nuestra vida para que podamos recorrer el camino y llegar hasta donde estás tú. Gracias por este pasaje, gracias, nos refleja el Evangelio. Es el Evangelio
según la vida de José. Gracias te damos, porque en todas partes de la palabra te vemos. Amén.